Anthony. Y si ustedes tienen ahí en su pantalla, para los que no tienen Biblia o los que tienen Biblia a su mano, sería también genial que puedan verlo ahí en sus Biblias o si no acá en la pantalla. Entonces la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que esto lo que está hablando aquí se puede corroborar con el versículo 1, caso de Juan, ¿no? Ustedes ya saben quién está hablando, ¿no? Está hablando acerca de Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que está hablando el versículo 14. Pero para corroborar ese verbo se hizo carne, también lo vemos en el versículo 1, ¿no? Del libro de Juan, capítulo 1, cuando habla acerca del verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, está hablando de Jesús. Estaba hablando todavía, Jesús no había descendido, solamente se hablaba del verbo y de Dios, ¿no? Y de toda la creación, en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Pero ya en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús vino a la tierra y se hizo carne, se hizo como nosotros, ¿no? Descendió y se hizo carne, en una forma humana, pero sin dejar de ser Dios. Fíjense, Jesús en el libro de Juan, anteriormente ya les había dado antes de comenzar con las clases, les había explicado que el libro de Juan no solamente tiene que ver con cosas, digamos, terrenales, sino también tiene que ver con la área espiritual. O sea, este es un libro más espiritual. Del libro que ver con que Jesús es el ser Dios como Dios eterno. Entonces, en esa forma vemos que nuestro Señor Jesús se hizo carne en forma humana, pero sin dejar de ser Dios. Aquel verbo vino a habitar en este mundo de miseria, de injusticia. En medio de ese mundo de maldad habitó el verbo, es decir, Jesús. Fíjense, ese contexto también ya lo habíamos visto en los versículos anteriores, cuando hicimos la comparación del Antiguo Testamento. Dios habitó con su pueblo, pero en el tabernáculo. Ahora Jesús viene a este mundo, no en una forma como fue en el Antiguo Testamento que estaba en el tabernáculo, sino más bien ahora Él viene en una forma humana para habitar con nosotros en medio de este mundo pecaminoso. Habíamos hablado de la luz, o sea, justamente Juan está hablando de esta luz que iba a venir justamente para este mundo pecaminoso, para este mundo de maldad, pero Jesús tenía que habitar, es decir, tenía que descender y hacerse humano. Eso es lo primero que vamos viendo. Ahora, en el versículo que hemos leído dice, y habitó entre nosotros, eso es lo que estoy hablando, y vimos su Ya, pues. esa parte tenemos que, te dice, y vimos dice que Dios ha dado toda autoridad a Jesús. Total, ¿voy a escuchar el tuyo o voy a escuchar el mío? ¿No quiere que me... Prende, prende. Ok, un ratito, vamos a parar un rato porque se escucha el ruido de nuestros hermanos, ¿sí? Para poder hablar. Entonces dice, vimos su gloria, gloria como el del unigénito.
Juan el Bautista dice que Dios le había dado toda autoridad a Jesús como unigénito, que es, por lo tanto, en Jesús veían el amor y la misericordia de Dios. O sea, cuando estamos hablando de la gracia, estamos viendo justamente la misericordia y el amor de Dios. Pero la gracia tiene varias formas de poder ver. Eso lo vamos a seguir viendo seguro en los versículos que van a continuar, ¿sí? No solamente está en el amor y la misericordia de Dios, también vamos a ver otros puntos. En otras, también vimos, en este caso, en la misericordia de Dios, en todas sus palabras y obras, la gloria de Dios sería vista por todos los hombres. Esa gracia y verdad tenía que ver con un favor inmerecido a todo hombre, o sea, es decir, a todo pecador que estaba lejos de la luz, lejos de Dios. Como les había dicho anteriormente, los versículos acerca de la luz y las tinieblas, estamos viendo de que la gente estaba, o el mundo estaba, más en las tinieblas que en la luz, lejos de la luz. Por eso es que viene la gracia del Señor, para justamente salvar a los pecadores. Y Él tiene que ver con mucho con el amor y la misericordia de Dios. Hasta aquí podemos ver los versículos 14, solamente viendo un punto de vista pequeño, porque podríamos extendernos mucho más. Pero bueno, como siempre les digo, la idea es que ustedes aprendan por lo menos una parte, porque vamos a entrar después a la ley y la gracia, que también habla justamente en el versículo 14 y lo va a hablar más adelante en el versículo 17. Esa es otra parte. En el versículo 15 dice, Juan dio testimonio. Anthony, ¿nos puedes ayudar con los versículos? Versículo 15 y el versículo 16. Juan dio testimonio, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense, esto parece un trabalengua, ¿no? Como que como decir para Guantirimícoro, algo así. Pero se entiende, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es verdad que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, como ya habíamos hablado, como la luz, ¿no? Juan el Bautista había hablado de Jesús como la luz, ¿no? Que iba a alumbrar. Su testimonio todos creyeran. Juan, la luz, que es temporal, porque en algún momento él iba a morir, cosa que después él muere, obviamente le cortan la cabeza, ¿no? Y lo ponen en un plato. Pero él era solamente una luz temporal, ¿no? Él daba testimonio de la luz y la luz también él era, pero esta luz que él era algo temporal, no era eterno. No es como la luz de Jesús, que es eterno. Jesús es la luz eterna en todo caso, ¿no? Así lo debemos de ver nosotros también, ¿sí? Como lo dice en el versículo 8, ¿no? Si algunos han leído, mucho mismo lo dicen, ¿no? Por eso dice, el que viene después de mí es antes de mí, que Jesús estaba antes de que todo existiera y por lo tanto era antes que Juan. O sea, el versículo 1 de Juan justamente dice, en el principio era el verbo. Eso quiere decir que Jesús estaba antes que Juan, porque Juan es un humano como cualquiera, como nosotros. Pero Dios o Jesús no es como nosotros, ¿no? Estamos hablando de la eternidad de Jesús. Por eso es antes que Juan. Juan dice, Él es antes de mí. Antes de que todo existiera, ya existía Jesús. Y Juan solamente era un enviado para dar testimonio acerca de la luz de Jesús, ¿no? Eso es lo que está diciendo en el versículo 15, él, que Jesús estaba antes que él y que solamente él estaba, como dice, como un tiempo temporal, porque solamente era para que dé testimonio acerca de Jesús y todo aquel que escuchaba hablar a Juan el Bautista y creía en la luz iba a ser salvo, o en todo caso se iba a reconciliar con Dios, ¿no? Iba a dejar sus pecados. Entonces,
es lo que podemos ver hasta aquí, un punto de vista del versículo 15. De su plenitud, esto porque de él nosotros hemos tomado de Jesús. Todos hemos tomado de Jesús, de su plenitud. Él nos formó, ¿no? Gracia sobre gracia. Esto también es mucho más importante todavía, la gracia sobre gracia, porque de Jesús hemos recibido su gracia, es decir, su favor inmerecido. De Dios, que es Jesús, pero cuando dice de gracia sobre gracia, es que apenas se va agotando la gracia, viene otra gracia. Imagínense nosotros, si ya nosotros no merecemos el amor de Jesús, las personas que estaban lejos de Dios, que no merecían nada de Jesús, sin embargo la gracia llegó justamente para poder perdonar a estos pecadores. Y aun cuando habían fallado o aun cuando habían pecado, la gracia sobreabundaba, es decir, la gracia sobre gracia. Apenas uno decía, no, ya no puedo continuar, la gracia de Dios descendía, la gracia de Dios que estaba en Jesús aumentaba y él tenía gracia sobre todos ellos. En este caso tenía que ver con un regalo o un don inmerecido, algo que el hombre no podía recibirlo de la mejor manera, sino porque no era por algo que ellos lograran, sino porque la gracia de Jesús se los daba a ellos gratuitamente. Es como a nosotros. Nosotros también hemos sido pecadores, nosotros hemos estado lejos de Dios, muy lejos de la luz por causa de nuestros pecados. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino de parte de Dios, nos llevó justamente a que nosotros aceptáramos a Jesús y dejáramos nuestros pecados y ahora sigamos la luz de Jesús. Esa luz que nos alumbra, esa luz que habita en nosotros, nosotros debemos de iluminar a otros para que las personas que están en pecado puedan recibir esa gracia de perdón y esa gracia de amor. Entonces, la gracia sobreabundó, por eso dice gracia sobre gracia. No es que solamente era una gracia nada más, sino que había mucho más de Dios que daba al hombre. Y eso es lo que Jesús hizo. Cuando Jesús vino, quiso no solamente dar gracia, sino que dio aún más que eso, sobre gracia, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando Jesús vino a establecer no solamente al pueblo judío, de regalarle la gracia a un pueblo, sino a la humanidad por completo. Fíjense cómo cambia la situación. Algunos pensaban que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el que leemos, siempre se fijan en que solamente Jesús vino para los judíos. Pero sin embargo, si nosotros vamos viendo algunos capítulos y versículos, podemos darnos cuenta de que no es así. Que Jesús en realidad vino sí por el pueblo judío, pero en general vino por la humanidad, porque Dios nos creó a todos por igual. Entonces, la gracia del Señor se derramó para todos y para todo aquel que quería estar cerca de Jesús, cerca de Dios y volver a la luz. Uno de los textos muy conocidos está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense que el contexto que está diciendo no está diciendo porque de tal manera vino al pueblo judío para amarlos. No, si dice a todo el mundo. Entonces la gracia vino a derramarse por todo el mundo, para toda la humanidad, no solamente para un grupo de personas. Esto es lo interesante y lo maravilloso del amor de Dios, que no solamente vino por un pueblo, sino vino por toda la humanidad. Y Él quiso derramar en Cristo Jesús su gracia. O sea, Dios quiso derramar en Cristo Jesús su gracia. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque su amor y su misericordia es inagotable. O sea, esta gracia que Él nos da en este versículo es inagotable, nunca se va a acabar, nunca. Hermano, si yo peco, si yo fallo, entonces la gracia desaparece de mí, no, porque su gracia es inagotable. O sea, nosotros podemos reconciliarnos con Él, nos podemos acercar a Él, podemos pedir perdón a Él, y con Él podemos estar otra vez unidos, porque su gracia es inagotable. ¿Mm? Algún pecador, yo maté, yo violé, asesiné,
no merezco el perdón porque he matado a muchas personas, soy sicario, he violado a una niña de 2, 3, 4 años. ¿Podría recibir el perdón? De hecho que sí, porque es una gracia de Dios, es un don de Dios. Él tiene misericordia de todos. Es algo que el hombre no puede entender, pero sin embargo, Dios sí entiende al hombre. Lo que no ama a Dios es justamente su pecado, pero ama al hombre, porque Dios lo ha creado al hombre. Ahora vamos a entrar a un tema un poco, no controvertido, pero digamos que hablar acerca del versículo 17, con cosas de la ley, con cosas que muy pocas veces se habla acerca de la ley, acerca de la gracia. Eh, Aquí hay una confrontación, interpreta la manera que es, ¿no? ¿Me puedes ayudar con el versículo 17 y 18? ¿O desapareciste? Ahí estás. Gracias, Anthony. Gracias. Entonces, aquí viene un tema, ¿no? Acerca de la ley, un poco del Antiguo Testamento, se trajo Testamento, ¿por qué se hizo esto? ¿Cuánto podemos nosotros aprender un poco de la ley? La verdad es que hay mucho por leer, mucho por aprender de la ley y cómo fue establecido, por qué fue establecido, qué quiso dar la ley. Así que, en resumen, se los voy a leer, ¿sí? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Fíjense en este debate, ¿ah? La ley fue dada por medio de Moisés, o sea, acá está Moisés, ¿no? Como sacerdote del Antiguo Testamento, una representación en el Antiguo Testamento como si fuera Jesús, porque Moisés representa justamente para ese tiempo como si fuera Jesús. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. Uno era sacerdote y Jesús es el sumo sacerdote, o sea, es mucho mayor que Moisés. Sin embargo, dice que la ley fue dada por Moisés. Y en el otro dice, pero la gracia y la verdad vinieron. O sea, quiere decir que esa gracia y verdad estaba en Jesucristo. ¿Mm? Y cuando Jesús vino, vino justamente con esa gracia y esa verdad. Entonces, acá hay dos puntos de vista, dos cosas que hay que ver. Uno que fue dada por Moisés, ¿no? Dios le había dado esas leyes y Moisés fue quien dio la ley al hombre, ¿no? Lo repartió, en todo caso. Pero el otro es que cuando Jesús vino, vino con la gracia y la verdad. Qué cosas que ya le estaba hablando un poco de la gracia, ¿no? También vamos a hablar un poco de la verdad, que no lo voy a agregar mucho aquí, pero después ya seguro estaríamos hablando de la verdad porque hay muchas partes de la Biblia, del libro de Juan, que habla acerca de la verdad. Entonces, vemos una cosa, primero la ley. No había nada malo en la ley moral y ceremonial. Aquí no había nada malo, o sea, dentro de la ley algunos dicen, no, la ley es mala. La ley no es mala. Inclusive Pablo en el libro de los Romanos dice que la ley no es mala. Más bien dice que la ley nos hace ver la parte pecaminosa del hombre, ¿no? Y uno de los contextos dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, un hombre cuando codicia a la mujer de su prójimo está en pecado. Entonces, la ley no es mala, pero la ley no originaba otras cosas, que ahora lo vamos a ver. Entonces, voy a volver a leer. No había nada malo en la ley moral y ceremonial. Dios lo había dado por medio a Moisés. O sea, esta ley lo dio Dios a Moisés y Moisés le dio a los hombres, para que todo hombre anduviese en esas leyes. Fíjense, ¿ah? Para que todo hombre anduviese en esas leyes. Es decir, para que cumplieran con los mandamientos establecidos en la ley. Lastimosamente, en el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento, ningún hombre pudo cumplir con la ley. No hubo ninguno. Solamente Jesús, obviamente.
¿no? Él era el Hijo de Dios y obviamente, como digo, tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Pero él cumplió con todas esas leyes, es decir, Jesús. Pero lo que no podía dar la ley, la gracia lo daba. ¿Qué es lo que daba la gracia? Para perdón, uno, para perdonar a los pecadores y dos, para ayudarlos en momentos difíciles. Fíjense que Jesús ayudó mucho al prójimo, a los ciegos, a los inválidos, a las ancianas, a los mendigos, a los leprosos, a las personas más necesitadas, a las viudas, a los presos, a los quebrantados de corazón. O sea, eso es lo que hacía la gracia acerca del perdón y la salvación también, y la vida eterna. O sea, la gracia daba todas estas cosas, mientras la ley solamente le pedía al hombre que anduviesen conforme a la ley que estaba establecida por Moisés en los mandamientos. Aquí había esos dos lados. La ley solamente te pedía una cosa que debía, o las cosas que debías de hacer, pero no te daba otra cosa más. Sin embargo, la gracia te regalaba algo, algo que la ley no te podía dar. Y esa gracia que te daba era acerca del perdón de pecados a los pecadores y también la necesidad que tenía cada hombre, que era avergonzado o humillado o despreciado por otros. Entonces tenía que ver con la misericordia y el amor también de Dios. La gracia era la manifestación de Dios. Ese es uno de los puntos también que tenemos que, digamos, ver, que la gracia era la manifestación de Dios. La gracia era el regalo inmerecido para todo hombre, el perdón de pecados y para alcanzar la salvación eterna. O sea, la gracia es eso, es lo que nos muestra, pero también la gracia tiene que ver con el arrepentimiento, o sea, la gracia tiene que ver, la gracia, perdón, tiene que ver con una nueva oportunidad. La gracia tiene que ver con una nueva oportunidad que Dios le da al hombre para que se reconcilie con Dios. Por eso es que Juan el Bautista más adelante dice, pues arrepentidos, ¿no? Venid y bautícense, ¿no? Entonces tiene que ver, la gracia tiene que ver con el perdón y el arrepentimiento y una oportunidad nueva. La gracia tiene que ver con una nueva oportunidad para que el pecador se acerque al Señor. Y la parte de la verdad era el cumplimiento en sus obras conforme a la palabra. Y la palabra nos muestra que Jesús tuvo que cumplir con todas las cosas que su Padre le había enviado. O sea, él iba a cumplirlo. Lo que está hablando Juan hasta aquí en los versículos que hemos estado leyendo es lo que va a acontecer más adelante en los capítulos que van a continuar, tanto en el capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, hasta el 21. Son bastantes capítulos. Hemos tenido ya, creo que con esta la tercera clase, y mira, sin embargo, hemos llegado hasta el versículo 18. O sea, hemos hablado bastante y hemos extendido bastante el tema, porque quiero que ustedes también conozcan un poco más en el contexto ya de profundizar un poco más la Biblia. Aunque podríamos profundizar aún mucho más, pero por lo menos quiero que aprendan un poco de esto. Entonces, la parte de la verdad tiene que ver con el cumplimiento de las obras conforme a su palabra. O sea, Jesús iba a cumplir con todas ellas, pero además de ello, tenía que cumplir con el sacrificio que él iba a hacer en la cruz. O sea, esa parte de la verdad es que él iba a demostrar que era el Hijo de Dios y que iba a morir en la cruz por todos nosotros. O sea, esa gracia y esa verdad se cumplen, porque era para perdonar de pecados y para que eso suceda, él tenía que morir. ¿Sí? Entonces, la gracia y verdad van juntos. La salvación, el perdón de pecados para los pecadores, la vida eterna, y para que eso se cumpla, tenía que estar con la verdad. Y la verdad era que Jesús iba a morir para que se cumpliera todas estas cosas. Entonces, no solamente fueron obras y no solamente fueron palabras, sino que tuvo que haber un hecho. ¿Mm? En otro punto es que mientras la ley
fue dada al hombre, la gracia y la verdad, venía con Jesucristo. Eso es lo que ya les había explicado. Israel me dice, ¿qué significado tiene la cruz? Pero todavía no llegamos ahí, Israel. El significado de la cruz tiene, es muy amplio, o sea, no solamente es que Jesús fue al madero y murió ahí y que lo clavaron, o sea, tendríamos que ir al Antiguo Testamento, tendríamos que ver algunas cosas que dijo Pablo acerca de la cruz, tenemos que ver qué significó cuando se encontró con Barrabás y dijeron a quién vamos a liberar, porque no solamente es que lo liberaron a Barrabás, quién era Barrabás, por qué iba a ir a la cruz, o sea, la cruz es, como dice el texto bíblico, fue maldito, ¿no? Pero ¿por qué fue maldito? Ahí tendríamos que hablar bastante. Pero no me voy a salir, Israel, no te puedo explicar ahora porque estamos en este tema. Cuando lleguemos a la cruz en el libro de Juan, seguro que hablaré un poco más amplio acerca de la cruz, ¿sí? Por favor, con mucha paciencia y ahí llegaremos a hablar acerca de la cruz. No es como simplemente que fue Jesús y derramó su sangre y con eso ya, ahí quedó todo. No, no. Tiene mucho significado la cruz. Bien, el versículo 18, ya estamos en lo último. Siempre les digo que vamos a terminar a las 9 en punto y eso es lo que quiero hacer siempre con ustedes. Espero que me sigan, vayan aprendiendo, vayan entendiendo y vayan apuntando, porque como les digo, el sábado o el lunes yo les voy a enviar preguntas y ustedes podrán resolver de acuerdo a lo que hemos ido estudiando, ¿no? Tanto el versículo 1 de Juan, capítulo 1 de Juan, hasta el versículo 18. El versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De hecho, nadie ha conocido a Dios, nadie, ni en el Antiguo Testamento. Dice que cuando Moisés fue al monte, dice que el texto bíblico dice que se vio cara a cara con Moisés, pero en realidad no era cara a cara, pues el que lo veía a Dios cara a cara iba a quedar fulminado, es decir, iba a morir al instante, cosa que eso no pasó. En el contexto que podríamos utilizar sería que apenas vio la luz de Dios como si fuera la espalda, un reflejo, y quedó impactado Moisés, tanto al punto de que cuando él descendió del monte, dice que todo el pueblo no podía resistir mirar a Moisés porque su rostro resplandecía como el sol. Entonces Moisés, dándose cuenta de que todo el pueblo no podía resistir esa luz, él se puso un velo, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿cómo habrá quedado ese resplandor entre Moisés y Dios que afectó? Moisés ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero afectó al pueblo, ¿no? Una luz muy fuerte, muy potente, ¿no? Que hizo que el pueblo no podía levantar la mirada hacia donde estaba Moisés. Pero Moisés nunca vio cara a cara a Dios. Eso está muy claro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente Juan también lo dice, ¿no? Nadie ha visto, perdón, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el único que ha visto a Dios es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ¿no? Pero para que nosotros podamos ver, por lo menos conocer a Dios, lo podemos ver por intermedio de Jesús. Si alguien quiere ver a Dios, sus obras, su carácter, su eternidad, ¿no? Su divinidad, su amor y todo lo que Él es, lo podemos ver en Jesús. Y para eso nosotros necesitamos conocer a Jesús por intermedio de la lectura, es decir, por intermedio de la Biblia. No hay otra forma como conocer a Dios. Cuanto más conocemos a Jesucristo, más conocemos a Dios. Cuanto más vemos lo que hace Jesús, más vemos lo que Dios haría por nosotros, cosa que Jesús lo transmite justamente para todas las personas. Entonces,
solamente hay una forma de conocer a Dios, y eso es por intermedio de Jesucristo. De otra manera, no lo podemos hacer. No podemos conocer a Dios, solamente por intermedio de Jesús. Ahora bien, todos los que estamos aquí, estamos para seguir justamente a Jesucristo. Cuanto más seguimos a Jesús, entonces también imitamos a Jesús e imitamos justamente lo que Dios le enseñó a Jesús. Y es ahí donde viene la gracia y la misericordia. Y es ahí donde nosotros podemos aprender cómo vivir una vida conforme a lo que Dios nos quiere mostrar. Fíjense lo que hemos estado hablando acerca de la gracia, hemos hablado un poco de la ley, ¿no? Solamente son puntos en realidad, ¿no? Y acerca del verbo, ¿no? Que el verbo habitó con nosotros. Él se hizo carne para habitar en nosotros, con nosotros, y enseñarnos justamente todas estas cosas que hemos compartido hasta aquí. Gracias, Anthony, por la pantalla. Entonces, nosotros debemos de poder primero ver todas estas cosas de un punto de vista. La ley no fue mala, pero no ayudó mucho, porque la ley solamente te pedía o le pedía al hombre que cumpliera con todos esos requisitos. Nada más, para que el hombre podría llegar a ser una persona perfecta, cosa que no podía lograrlo, ¿no? Entonces, sin embargo, la gracia no tiene nada que ver con la ley, de un punto de vista en el que la gracia más bien tiene la inclinación a perdonar justamente a aquellos hombres que no cumplían con la ley. Y como todo hombre no podía cumplir con la ley, entonces la gracia apareció para poder justamente perdonar los pecados de las personas. Entonces la gracia no es mala, la gracia es justamente para, corrección, la gracia, no, la ley no es mala, la ley no es mala, sino más bien lo que hace la ley es hacer ver al hombre su pecado. Entonces la gracia lo que hace allí es perdonar el pecado del hombre. Y ahí en la gracia ya el hombre vive justamente por la gracia de Dios o por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dejando la ley, porque la gracia es mucho mayor que la ley inclusive. El que ama a Dios no va a pecar nunca, ese es de hecho. Y ahí se cumple la gracia. El que ama a Dios no va a pecar, o va a buscar no pecar en todo caso. Y es ahí donde la ley prácticamente casi está nula, porque si uno ama a Dios, ha entendido que la gracia es un don inmerecido, un regalo de Dios para arrepentimiento de pecados, una segunda oportunidad para acercarse a Dios, y se acerca, entonces de hecho que la ley queda prácticamente nula, porque ya no hay algo que te obligue, sino que tú vives por amor a Dios. Y eso viene a ser con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy día nos ha acompañado Yasmín. Qué bueno verte aquí. Ella no es mi invitada por si acaso. La invitamos sí para que entre porque la hermana Carmen me comentó de que sería bueno que ella también entrara, así como Anthony también invitó hoy a Israel, que nos ha acompañado también. Pero bueno, la idea es que podamos invitar a otras personas que no sean específicamente de la iglesia. No digo con esto que los que están acá no entren, sino más bien invitemos a otros hermanos, o mejor dicho, otros amigos, primos, vecinos jóvenes que conocemos de la universidad, de cualquier lugar que nosotros tengamos una relación con alguien y lo podamos invitar para que ellos vayan conociendo la palabra de Dios, que para nosotros es importante, por lo menos para nosotros como cristianos, entendemos que la palabra debe seguir siendo extendida para que todos alcancen la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Por favor, les invito a que puedan prender sus cámaras ahora sí, ya que han estado con las cámaras escondidas. Bueno, no hemos jugado las cámaras escondidas o a las escondidas, pero me gustaría que prendan sus cámaras para que nuestro hermano Anthony Moncada pueda tomar una fotito y las podamos poner en el grupo del WhatsApp, donde todos hemos participado, todos somos una familia en Cristo, así que no tienen por qué tener vergüenza, ¿no? Y ya veremos qué nos depara para el día miércoles. Esperemos que podamos tener una nueva, aparte de una nueva lectura, también algunas cosas nuevas que podemos hacer. ¿Sí? Por favor, prendan sus cámaras. Brittany, Israel, que nos acompañas, Rubí, Yanela, Ángelo, Yasmín, Esteban, Osaraí, Milagros, Christopher, ¿no? Prendan sus cámaras, por favor, para poder terminar con nuestra clase de hoy. Ya vamos a seguir leyendo. El capítulo 1 de Juan es muy largo, inclusive termina en el versículo 52, creo, si no me equivoco, 52, 51, pero la idea es básicamente terminar los primeros 2 capítulos y después ya vamos a verlo como temas importantes como la mujer adúltera, el Juan 3:16, ¿qué quiere decir? El bautizo, vamos a ver temas como eso, la resurrección, que la palabra resurrección está mal interpretada en el caso de Lázaro. Ese es un tema no polémico, sino que simplemente está mal interpretada o está mal expresada. El único que resucitó fue Jesucristo, y la palabra no debería de ser con Lázaro de esa manera, sino debería de cambiar la palabra, pero ahí ya ese es otro tema cuando llegue su momento de explicarles. Hay los milagros de Jesús, todas estas cuestiones lo vamos a seguir viendo, ¿no? Bien, chicos, prendan sus cámaras, por favor, si no, no hay ningún problema. Anthony, así nomás como están los chicos, ya que no quieren salir, tómales una foto, ¿sí? Ok, Y hermano, sería ya bueno que pues. miren al frente los que tienen la cámara activa para tomar la foto. Chicos, prendan sus cámaras, ¿no? Para que Anthony pueda tomar. Los que no tienen cámaras, no hay ningún problema. Prendan sus cámaras, ya algunos ya saben quiénes tienen cámaras, y puedan salir, ¿no? Y creo que hasta inclusive ya desaparecieron todos, también se están yendo todos. Terminó la clase para ellos, ya se fueron, estuvieron, pero ya se fueron. Yanela, por ejemplo, sí tiene cámara, así que ya bueno, si no con lo que estás nomás, miren al frente, chicos, sonrisa y toma la foto. Sí, no hay ningún problema, Anthony, sí, no hay ningún problema. Ya, ok, voy a tomar en 3 ya, un ratito. Ya. Sonrían. Ya está, hermano. Ya, perfecto. Chicos, nada, les agradezco por su tiempo. Espero que hayan copiado todo lo que he podido compartirles. Aprovechenlo, aprovechen las clases. Y nada, sigan leyendo los versículos siguientes, que son el versículo 19, 20, 21, 22, hasta el 25 posiblemente. Y no dejen de estar orando. Oren mucho, compartan con sus amigos. Busquen primos, primas, amigos que puedan participar aquí, y será de mucha bendición para cada uno de ustedes y para los que también se van a añadir, ¿sí? Y nada, Dios me los bendiga, hasta el miércoles, nos vemos. Magdel, Christopher, hermano, hasta el miércoles. Abigail, hasta el miércoles, Brittany, Israel, Ángel, Yasmín, el miércoles nos vemos y ahí estaremos pues conversando. Gracias, Anthony, por todo. Dios te bendiga mucho, hermano.